Vamos a esperar un rato que inicie. Gracias, Mariela. Todos los que puedan, por favor, prender sus cámaras, háganlo, ¿sí? Ahora sí, ya vamos a comenzar. Está grabando la clase. Entonces, iniciamos con este segundo tema, ¿sí? Que vendría a ser ácidos nucleicos parte 1, porque son dos partes, ¿no? En cambio, la siguiente y la siguiente. Muy bien. El pretest, ¿no es cierto? Ya tenían que resolverlo. Por favor, si no lo han hecho, resuelvan así rapidísimo. Con respecto a los nucleótidos, muy bien. Entonces, acá vamos a hacer un recordar de lo que vendría a ser biología, ¿sí? Las primeras etapas son eso, y luego ya es bioquímica pura, ¿no? Pero tenemos que recordar esta parte, si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, acá lo que yo les quiero mostrar es justamente esto, ¿no? ¿Qué vendría a ser un nucleótido, no? Acá tenemos las imágenes de lo que vendría a ser sus partes, ¿no? Pero en sí, ¿no es cierto? Su definición va a ser la unidad mínima de ácidos nucleicos, ¿sí? Unidad mínima de ácidos nucleicos. Así como en carbohidratos ya vamos a conocer, o de repente se acordarán que su unidad son los monosacáridos, al igual que en los lípidos sería más o menos el ácido graso. Eh, y lo mismo con las proteínas, tenemos a los aminoácidos. Los ácidos nucleicos, su unidad mínima es los nucleótidos. Ahora, el nucleótido no es una cosita ya, es un poco más sencillo en carbohidratos porque solo es un monosacárido, pero el nucleótido está formado por tres componentes, en este caso por la base nitrogenada, por el azúcar y también por el fosfato. Al azúcar nos referimos con carbohidrato, ¿sí? Entonces, acá lo podemos ver, grupo fosfato, el azúcar, carbohidrato, y si se dan cuenta tiene una forma así pentagonal, ¿no? Y acá la base nitrogenada. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un nucleócido? Allá es cuando el nucleótido está incompleto, es decir, le falta el fosfato, ¿sí? Sin fosfato le quitamos, es un nucleócido. Entonces, por acá también lo podemos ver, un nucleócido es hasta aquí, nada más. Todo esto tiene su base, tiene el azúcar y no tiene el grupo fosfato. Si le añades ya un grupo fosfato, es un nucleótido monofosfato. Dos sería nucleótido difosfato y el otro nucleótido trifosfato, ¿no es cierto? Eso también ya lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos del ATP. Ahora, con respecto al azúcar, ¿qué diferencias podemos ver? Digo, en este caso tenemos que el azúcar puede ser una desoxirribosa y una ribosa, es decir, va a cambiar algo en especial. A ver si alguien se da cuenta, si fuera un juego de diferencias, ¿qué creen que los diferencia la ribosa de la desoxirribosa, según estos dos dibujitos? En el segundo carbono, uno presenta ambos hidrógenos y en el otro el grupo. Ajá, muy bien. ¿No es cierto? Acá, justamente el carbono 2 y muy bien que hayas dicho el carbono 2 hay una diferencia de un oxígeno, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Acá está un OH y acá hay un OH, ¿no? Todo lo demás es igualito. Si se dan cuenta, todo va a ser igualito. Entonces, esa va a ser la máxima diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa. Y por eso se llama desoxi, porque ha sido desoxigenado, por así decirlo. Se le ha quitado un oxígeno en el carbono 2, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a la base nitrogenada, podemos tener unos 5 tipos. Citosina, guanina, adenina, timina y cuando hablamos de los ARN, en vez de timina, decimos que hay uracilo. ¿Sí? Son los únicos que cambian. Timina y uracilo en ADN y ARN, ¿no? Obviamente todos estos son iguales en el ARN. Entonces también recordar esto. ¿Qué más? Las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? En este caso, ellas van a ser compuestos orgánicos cíclicos, como los podemos ver acá, todos son ciclos, y que pueden tener uno o dos nitrógenos, ¿no es cierto? De ciclos nitrogenados. Entonces, mira, acá tenemos anillos solo de un ciclo, que los vamos a llamar pirimidinas, y anillos, o dos anillos, que vendrán a ser las purinas, ¿no es cierto? Acá tenemos sus nombres, adenina, guanina, y los de arriba, las pirimidinas, vendrán a ser citosina, timina y uracilo, ¿no es cierto? Miren, uracilo y timina, ambos que son, por así decirlo, eh, complementarios, ¿no? En ADN y ARN, ¿no? Ellos son ambos pirimidinas. ¿Por qué? Porque tienen que ser similares en sí. ¿Qué más tenemos por acá? Una mnemotecnia para aprendernos esto, ¿no? Es agua pura. Cuando tú dices agua pura, te vas a referir a la A y a la G, ¿no es cierto? Con la adenina y guanina, y ellas son puras, purinas. Y por lo tanto las demás son pirimidinas. Ya, muy bien, por acá, allá, esto también es importante. En este caso, las uniones que van a haber entre la guanina, o sea, todo este nucleótido, ¿no es cierto? Fácil nitrogenada, digo, con la citosina, ¿no es cierto? Va a requerir unos tres enlaces, ¿sí? Ahorita vamos a ver estos enlaces, tres enlaces, mientras que en la timina se van a requerir solo dos. Entonces, eso es importante porque ustedes
¿quién creen que es más fácil de romper? ¿2 enlaces o 3 enlaces? 3. Más fácil. Más fácil no sería 2, ¿no? Porque solo, recuerdo que los enlaces son energía, ¿no es cierto? Entonces, por algo los está pegando. Entonces, si hay 2 enlaces, es un poco más fácil romper esos 2 que 3. Y eso tiene una importancia, ¿ya? Les voy comentando ahora, va a tener importancia en la caja TATA, que lo vamos a ver en diapositivas las diapositivas siguientes. Con respecto al azúcar, ¿no es cierto? Tenemos que es un monosacárido, ¿no es cierto? Que puede ser o bien desoxirribosa o ribosa. Y el centro va a ser el centro, digo, de todo el nucleótido, ¿no? Como nos damos cuenta. Acá está la ribosa y por aquí está la base nitrogenada, acá está el grupo fosfato. Lo importante de aquí ahora es aprendernos estos números, ¿no? Carbono 1, 2, 3, carbono hasta el carbono 5, ¿no? Muy bien. El carbono 1 tiene su importancia porque ahí, si se dan cuenta, se une con la base nitrogenada, ¿no? Entonces, eso grábelo bien. Siguiente, el carbono 2 es importante porque si hay H o hay OH, ¿no es cierto?, nos va a decir qué tipo de azúcar es, si es oxirriboso o desoxirriboso, y por lo tanto, eh, en qué tipo de material genético está, ya sea el ADN o el ARN. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, acá también, para mencionar, ¿no? ¿Cómo es que cómo se relaciona el ADN con el H? Con el H? Allá. Si ustedes se recuerdan, el nombre completo del ADN es el ácido desoxirribonucleico, mientras que el otro es el ácido ribonucleico. Por lo tanto, acá utiliza ribosa, pura ribosa, 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 mientras acá desoxirribosa. Uh-huh. Esa es la relación. En el carbono número 3 tenemos que vamos a encontrar un OH, acá no se ve también, pero es un OH, ¿no? Y que, bueno, va a tener interacción con el grupo fosfato, ¿no es cierto?, que va a estar en otro nucleótido, ¿no? Acá, recuerden, acá está el grupo fosfato de este nucleótido, ¿no? Pero se va a unir acá con otro grupo fosfato del siguiente, y así. Carbono 4, no es importante aprenderlos, no hay una función específica, al menos hasta el momento en que el doctor dio la clase y todo ello, ¿sí? Incluso también mencionó que tampoco la reconoce su función, ¿no? Mientras que la siguiente, el carbono 5, sí es importante. En este caso, aquí vamos a ver los grupos fosfatos, ¿no? En este caso, va a haber una interacción de este grupo OH, ¿no es cierto?, con el otro nucleótido, ¿no?, que viene por arriba, ¿no? Esto también es importante. Entonces, ¿quiénes se relacionan con otros nucleótidos? El carbono 3, ¿no es cierto?, y el carbono 5. Recuerden eso, carbono 3, carbono 5, ¿no? Ahora, ¿desde dónde a dónde se construye, ¿no es cierto?, todo esto? Bueno, primero tenemos que recordar que todos los nucleótidos, al final, les dije, ¿no es cierto?, que van a ser la base, la unidad mínima, ¿no es cierto?, sí, de los ácidos nucleicos. Entonces, si todo esto es mi ADN, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que construir en algún sentido, ¿no?, de algún lugar hacia otro. Entonces, tenemos acá a nuestra ADN polimerasa y ella va a construir o va a pegar, por así decirlo, no tanto pegar, pero va a coger los bloques que hay en el medio y los va a colocar en un cierto orden. Entonces, eso va a ser siempre en ese sentido, del carbono 5 al carbono 3, de 5 a 3, de 5 a 3. Es imposible que ella construya de 3 a 5, por más que sea casi similar, no es posible. Eso también va a tener importancia luego, por algo que también seguro vieron en biología, que vendrán a ser las espigas de Okazaki. Tenemos por acá la función de los nucleótidos, ¿no? En este caso, va a ser un poco más rápido esta parte. Va a ser el monómero o la unidad mínima, ¿cierto?, de los ácidos nucleicos, ya lo sabemos. Va a ayudar también en el metabolismo energético y en los componentes coenzimáticos. ¿Se acuerdan? Coenzimáticos, nunca se olviden, la coenzima no es una enzima, es un cofactor, ¿no es cierto?, de tipo orgánico. Y así. Bueno, pues acá tenemos todos ATP, GTP, NAD, todo ello. Lo vamos a aprender ahora. En este caso, esta es una imagen para reconocer lo que vendría a ser el ATP. Lo conocemos nosotros porque es la moneda energética, ¿no?, con el que nosotros cumplimos, realizamos nuestras funciones biológicas, ¿no? Recuerden que es moneda energética, o sea, se usa, ¿no? No es que el ATP es una manera de almacenar energía, así no es para usarla. Muy bien, entonces, por acá, ¿no es cierto?, tenemos al ATP, dice que libera energía, ¿de dónde? Miren que acá hay un cambio de ATP a ADP más EP, ¿no es cierto?, más un grupo fosfato. ¿Qué pasó acá? Acá hay 2 y acá hay 1. ¿De dónde se obtuvo energía? ¿De dónde se liberó? Allá, del enlace que unía el último fosfato con el penúltimo fosfato. Y bueno, pues ahora está sin carga, tiene que requerir energía, se llena y así, ¿no es cierto? Es como una batería.
Luego tenemos acá, esto también quisiera recalcar bastante porque a veces solo lo mencionamos, pero hay que entender qué es esto, qué es NAD y qué es NADH, ¿no? Y por lo tanto luego podemos entender otras moléculas también que son similares. En este caso tenemos al NAD+, ¿no es cierto? Tenemos toda esta estructura, ¿no? Que si se dan cuenta, acá hay un azúcar, grupo fosfato, y acá hay una base nitrogenada. Acá también, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El NAD+, tanto como el NADH, ¿no es cierto?, son dinucleótidos, ¿sí? Por eso en su nombre completo lo van a encontrar como dinucleótido. Eh, lo más importante de acá es que si hacemos diferencias, ¿no es cierto?, entre ambas estructuras, vemos que acá hay H y acá hay dos H, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Y acá está más y acá está normal, ¿no? Pero solo con un H. ¿Qué es lo que pasa? Es que acá hubo una reacción tipo redox en sí, para pasar de uno al otro. Porque recuerden que en la clase de enzimas, la tercera más o menos diapositiva, cuando hablamos de tipos de enzimas, ¿no es cierto? Y les mostré la lactato deshidrogenasa, que es una oxidorreductasa, les dije, ¿por qué es oxidorreductasa, no? Entonces, a diferencia de las otras ecuaciones, ¿no?, por así decirlo, enzimáticas, lo que pasaba es que al pasar de un sustrato a un producto, la enzima lo que necesitaba no solo era llegar, que su nombre esté ahí en la flecha, lactato y sino que esté una cierta cantidad de electrones que se esté transfiriendo. Por un lado está ganando, por ejemplo, 2 electrones y el otro lado está perdiendo. Eso es lo más importante en reacciones tipo redox, la ganancia y pérdida de electrones. Entonces acá lo podemos ver. Miren, acá tenemos los 2 electrones, ¿no es cierto? Y acá se está reduciendo, mientras que acá se está oxidando, ¿sí? Eso también es importante. Reducción y oxidación. Entonces, esa es la razón en sí, ¿no es cierto? El NAD+, cuando se reduce, se genera NADH, ¿no es cierto? Y el NADH, para ser NAD+, tiene que oxidarse, por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que perder esos electrones, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo sé que los electrones están en NAD+ o NADH? Ahí es fácil. Acá hay una diferencia. Tienes un bloque NAD+, tienes un H y aparte tienes 2 electrones. Los 2 electrones están fuera de. Este no contiene los 2 electrones, mientras este sí. Por lo tanto, al oxidarse, perdió sus electrones. Oxidación es pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente función, que vendría a ser los mensajes intracelulares, ¿sí?, a través de la AMP cíclico o también el GMP cíclico, ¿no? En este caso, esto también es un tema de biología. Tenemos acá un ligando, llega a un receptor de la membrana, ¿no es cierto? Llega la adenilato ciclasa, ¿no es cierto?, o adenina ciclasa, y ella, ¿no es cierto?, va a necesitar de ATP para convertirse en AMP cíclico. ¿Qué es lo importante? Que este es el primer mensajero de algún, obviamente, mensaje celular que le esté llegando, o más que celular, extracelular, porque esta recién es una célula, ¿no es cierto? Le llega a la célula el primer mensaje y el segundo mensajero que va a llegar a realizar la acción ya en el núcleo, ¿no es cierto?, hablando con el jefe y todo, va a ser el AMP cíclico, ¿no es cierto?, y es este. Y bueno, pues acá podemos ver todo lo que va a hacer, pasa de inactivo a activo y bueno, pues genera una respuesta celular. Acá también tenemos algunas características. El ATP y el GTP van a ser estas monedas energéticas, ¿no? Mientras que el NAD, FAD y CoA van a ser importantes en la formación de azúcares, ¿no? Esto es importante en carbohidratos. Vamos a ver cómo se necesitan NAD y NADH para generar carbohidratos, así como también los nucleótidos y aminoácidos. Vamos a ver bastante. Por eso es importante entender qué es NAD+ y qué es NADH, ¿no es cierto? Una característica, mejor se los digo ahora, que yo les digo ya en azúcares, es en carbohidratos, es que al NAD+, ¿no es cierto?, NAD+, ustedes tómenlo como si fuera una carreta vacía, ¿sí? Mientras que el NADH ya está llena, es una carreta llena con electrones, ¿sí? Es lo más importante, lo voy a tomar mucho más en cuenta en carbohidratos, pero es de esta manera como quiero que se acuerden. ¿Quién tiene los electrones? NADH, la carreta llena. Carreta vacía, el NAD+. Acá, con respecto al metabolismo, tenemos la síntesis, ¿no es cierto?, de los nucleótidos. En este caso, podemos sintetizarlo con estas formas. En este caso, la biosíntesis de novo, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos nada y tenemos que generar, ¿no es cierto?, estos nucleótidos. En este caso, de la nada. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la ribosa, con los aminoácidos, con THF y el ATP, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos a las vías de la recuperación. En este caso, ya no es crear de nuevo desde cero, sino crear a partir de algunos productos intermedios o algunos productos que se desecharon, ¿no es cierto?, a través del catabolismo, y bueno, pues lo estamos reciclando. Esto es lo más importante. Y es de recuperación o recuperación, salvamentaje, de salvamento, ya, pero es para recuperar o salvar cosas que ya se han hecho. Por lo tanto, vamos a ahorrar energía, ¿no es cierto?, mientras que acá se gasta bastante.
Tenemos acá el reciclaje del ácido nucleico, ¿no? El catabolismo, ¿no es cierto? También es parte del metabolismo. En este caso vamos a intentar catabolismo, recuerden, yo lo asocio mucho con cortar, es decir, con cortar, destruir algo. Entonces, tenemos que eliminar, ¿no? Tenemos que crear nucleótidos, pero también tenemos que eliminarlos. Entonces, para ello, ¿no es cierto? Vamos a utilizar simplemente la eliminación de estos nucleótidos o también de los dañados, ¿no? Sobre todo los dañados, cuando están excedentes o dañados. Con respecto a la regulación, ¿no es cierto? Va a ser el conjunto tanto de la síntesis como del catabolismo, y en este caso vamos a intentar modular la síntesis y el catabolismo dependiendo de cuánta concentración haya en la célula en sí. Está faltando adenina, ¿no es cierto? O, bueno, adenina ya. Está faltando, entonces nosotros ¿qué tenemos que sintetizar? Está sobrando demasiada guanina, tenemos que catabolizar, ¿no? Con respecto al PRPP, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser este nombre tan raro? ¿No es cierto? Que es importante que se lo aprendan, es muy, muy importante. Vendría a ser la fosfo, ¿no? En inglés inicia con P. Fosfo 5-ribosil 1-pirofosfato. Esta también la otra P. Muy bien, entonces, ¿para qué es importante todo ello, no? Ahora sí, eso. Entonces, acá, ¿para qué es importante esta PRPP? En este caso, tenemos en el gráfico que hay una ribosa 5-fosfato. Por medio de una PRPP sintetasa, o sea, va a sintetizar a una PRP, ¿no es cierto? Gastando dos grupos fosfato, ¿no? De tria mono, ¿no es cierto? Se fueron dos. Miren lo que pasó. Acá en el carbono 1 no había nada y ahora en el carbono 2 hay dos fosfatos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Explicamos su nombre acá, ¿no es cierto? En el carbono 5 hay 5 justamente fósforos, ¿no es cierto? 5 grupos fosfato. En carbono 5 hay un grupo fosfato. Y luego hay en el carbono 1, ¿no es cierto? Un pirofosfato. ¿Qué es un pirofosfato? Que hay dos carbonos simplemente seguidos, ¿no? Juntitos, dos piros. Entonces, ¿cuál vendría a ser la importancia de esta molécula? Es que nos va a ayudar a construir los nucleótidos, ¿sí? Va a ser precursor de todas las vías, es decir, que sin esta molécula no podemos empezar a sintetizar algún tipo de nucleótido. Entonces, ¿qué le falta para hacer un nucleótido al PRPP, ¿no es cierto? O sea, ¿qué le falta esto, a toda esta cosa, ¿no es cierto? Para hacer un nucleótido que tenga adenina, un nucleótido que tenga guanina, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué le falta? Uno, cargarse o activarse con una base nitrogenada en el carbono 1, ¿no es cierto?, de la ribosa. Y por lo tanto también quitar algunos fosfatos de por aquí, por allá, y eso lo vamos a ver ahora. Pero todo va a partir a través de esta molécula, ¿sí? Todo después de esta molécula. Las funciones, ¿cuáles van a ser? Inicio de la síntesis de nuevo de las purinas, mientras que para las pirimidinas, que va a ser un formador intermediario. Es importante, es necesario que esté ahí, sí, pero no va a ser el completo iniciador, por así decirlo, ¿no? Y mientras que la otra función vendría a ser convertir las bases en nucleótidos de salvamento. ¿Sí? Síntesis de nuevo de las purinas. En este caso, tenemos todo este gráfico, de lo cual yo solo quiero que se aprendan esto. Bueno, tenemos al PRPP que ya lo conocíamos, ¿no es cierto? Este va a ser el precursor de las purinas, ¿no es cierto? Vamos a sintetizarlas de nuevo. En este caso, vamos a pasar por varias reacciones, si se dan cuenta son 10, ¿no es cierto? 10 reacciones, hasta llegar aquí al IMP. ¿Qué es IMP? Inosina monofosfato. Es lo más importante que yo quiero que se acuerden. En la síntesis de nuevo de las purinas, ¿no es cierto? El precursor de la PRPP, pasan 10 reacciones y obtenemos IMP. Ahora, ¿qué es el IMP? Tiene esta forma, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar es que a nivel de estos anillos, por así decirlo, vamos a poder colocar otras estructuras, ¿no? Pero ya no es tan grande como el otro, por así decirlo, ¿no? En este caso, miren, acá, ahí está el nitrógeno, ¿no es cierto? ¿De dónde vino? De la glicina. Por acá van a ver el nombre glicina, ¿no es cierto? Y ese fue el que le regaló, ¿no es cierto? El nitrógeno, ¿no? A través de una reacción. Por acá tenemos a la glutamina, ¿no es cierto? Que le dio la glutamina este nitrógeno. Entonces, lo mismo, ¿no? Cada componente ha sido un regalo de todas estas moléculas que han estado viniendo. Entonces son 10 reacciones hasta ahí. Después del IMP, es decir, estamos ya acá, ¿sí? Este es solo un intermediario más, ¿no? Después del IMP tenemos que recordar que esta molécula también va a ser importante porque es la precursora o más bien el punto clave para que se ramifiquen estas dos vías. Recuerden que estamos hablando de las purinas, y las purinas quienes son agua pura, ¿no es cierto? Y si son agua pura tenemos que formar luego las los nucleótidos que van a tener guanina, ¿no es cierto? Y adenina, ¿no? Que van a tener dentro.
Entonces, tenemos acá la adenosina MP, ¿no es cierto? Y el guanina MP, o monofosfato, ¿no? En este caso, la más importante es esta, IMP. Va a formar ambas vías. Ahora, ¿qué es lo interesante de acá, no es cierto? Luego pasan otras reacciones, simplemente tenemos el AMP, lo conocemos en un fosfato, luego acá pasa por esta enzima, tiene ahora dos fosfatos, luego pasa por otra enzima, tenemos el ATP, ¿no es cierto? Ya lo conocemos, adenosin trifosfato, y pasa por otro diferente, y bueno, pues ahora se le añade esta D porque ahora es un desoxi, ATP, lo mismo por acá, ¿no es cierto? Similar, no es tan difícil esta parte, ¿no? Tú puedes decir quiénes son los componentes que se generan después de la GMP, bueno, son todos estos, son nombres similares, ¿no? Lo importante no es eso, lo importante es recordar este IMP y lo siguiente. En este caso, para yo generar el IMP, para generar el AMP, yo necesito que se encuentre el GTP. Es decir, recuerden que el ATP y el GTP son monedas energéticas. Entonces yo necesito, para hacer esta reacción, necesito dinero, ¿no es cierto? Dinero, necesito energía. Entonces tengo que pagar ¿con qué? Con GTP. ¿Ya? Ahora es interesante. ¿Por qué? Porque para generar el GMP, ¿qué necesito para moneda para pagar? El ATP. Entonces está como que cruzado, ¿no? Yo quiero generar cosas que tienen A, tengo que pagar con G. Yo quiero generar cosas que tienen G, tengo que pagar con A, ¿no es cierto? Con ATP y el otro con GTP. ¿Por qué es importante esto, no? ¿Y por qué no solo es una curiosidad? Oye, ¿por qué? Acá ya lo dije, para formar esto se utiliza esto, GTP y ATP. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder controlar las proporciones del AMP, así como del GMP, para que sean equivalentes. Eso ya lo vamos a ver. ¿Por qué es que tiene que ser equivalente el AMP y el GMP? Solo porque son purinas. No todo así, hay una ley de Chargaff que ya lo vamos a ver luego, ¿no? Pero es importante que el AMP y el GMP tengan valores similares, ¿sí? En este caso, ¿cómo lo va a lograr la célula? ¿No es cierto? Tenemos que llegar a ese objetivo, ¿no? Pero ¿cómo lo logramos? Allá. ¿Qué pasa si hay un excedente de ATP? Hay demasiado ATP, demasiado, sube, aumenta, ¿no es cierto? Si hay demasiado ATP, ¿ustedes qué creen? ¿Que se va a acumular? La respuesta es que no, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que no se va a acumular si te estoy diciendo no se está produciendo bastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este ATP no solo es un producto, también es una moneda, como les dije, ¿no es cierto? Y como es una moneda, como hay bastante, va a generar que se gaste también bastante de ATP para generar GMP. Ahora dirán, y ahora va a haber bastante de este y un poco del otro. No, al final van a estar siempre ahí en valores similares. Entonces, esa es lo mágico de este cruce de monedas, ¿no? Entonces, esa es la razón. ¿No? El exceso de GTP, acá tengo las conclusiones de H, el exceso de GTP, ¿no es cierto?, va a generar una síntesis rápida del AMP sobre la síntesis del GMP, mientras que el exceso de ATP, como les decía, va a generar una síntesis rápida del GMP y por lo tanto sus derivados, ¿no es cierto?, más rápido, ¿no es cierto?, que la síntesis del AMP. Por lo tanto, van a estar controladas estas proporciones. ¿Sí? Son dos cosas importantes que quiero que se aprendan aquí. El IMP y este mecanismo de retroalimentación por así decirlo, con monedas cruzadas. Ya. Muy bien, con respecto a la regulación de la síntesis de nuevo, ¿no? Hemos visto cómo se sintetiza, vamos a ver la regulación, también vamos a ver el catabolismo de las purinas, ¿no? En este caso, tenemos a las 5P ribosas, ¿se recuerdan quién era ella? Era la que aparecía en esta diapositiva, acá está, ribosa 5-fosfato, ¿no? Empezamos con ella. Y luego tenemos al PRPP, a la PRA, ¿no es cierto? Y al MP, etcétera, ¿no? Este no lo menciono, pero es un mecanismo, una molécula intermediaria también. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos que hay demasiado, ¿no es cierto? AMP, o sea, se está produciendo demasiada AMP o GMP, ADP, todo lo que está acá en rojo, ¿no es cierto? Si hay demasiado, pues lo que va a generar eso es que hayan señales, ¿no es cierto? Que puedan llegar a unas enzimas, algunas moléculas anteriores en toda esta cascada y que las puedan inhibir. No sé si se acuerdan la parte de enzimas alostéricas de la semana o del tema anterior, ¿no es cierto? Ahí es donde hemos visto que justamente hay un sistema de retroalimentación. Si hay mucho producto, significa que hay que decirle a las enzimas anteriores que ya no trabajen tanto. ¿Por qué? Porque ya se está acelerando bastante, ¿no? Entonces, es una manera de inhibirlo. Entonces, ¿a quiénes vamos a inhibir? Esa es la pregunta, ¿no? Si hay muchas purinas, ¿a quiénes inhibimos? Bueno, pues vamos a inhibir uno, a la 5P ribosa, también podemos inhibir a la PRP amidotraferasa. ¿Quién es esta? Ahí es la que hace la primera reacción que pasamos de la PRPP a la PRA, ¿sí?
¿Qué más? Tenemos, bueno, en general todas estas van a retroalimentar negativamente a estas dos moléculas principalmente. Mientras que si queremos, por así decirlo, controlar, o más bien si hay menos cantidad, menos concentración de las purinas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a llamar para que generen más? Vamos a llamar a a la IMP, ¿no es cierto? Vamos a generar una señal de retroalimentación para que le diga a la IMP que trabaje más, así como la PRPP, ¿no es cierto?, va a trabajar más también. Si ve que hay ausencia de purinas, entonces, bueno, se va a poner a trabajar más para convertirse rápidamente en PRA, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante, la estimulación y la inhibición. Esos dos componentes, ¿no es cierto?, más o menos, es lo que se llama regulación. Entonces, acá lo tenemos escrito, el exceso de purinas, ¿no es cierto?, va a inhibir a la 5P ribosa y también a la PRP amidotransferasa, ¿no es cierto?, que vendrá a ser esta enzima, ¿sí? Una enzima que hace todo esto. Mientras que la retroalimentación positiva, ¿no es cierto?, va a ser la escasez de las purinas y esto va a estimular a quienes, a la IMP, así como a que se genere la PRA. Muy bien, tenemos acá la degradación de los nucleótidos de purina, ¿no es cierto? Ya hemos visto síntesis, regulación, falta catabolismo, ¿no? En este caso es sencillo esta parte. Tenemos que, a ver, por acá tenemos a la adenosina, ¿no es cierto? Acá tenemos a la guanina, muy bien. Si tenemos a estos, vemos que a la adenina, ¿no? Le vamos a quitar un grupo amonio, ¿no es cierto? Amonio es cuando se NH4 más. Generamos una inosina. Ahora, ¿qué pasa? Se libera de una ribosa. Recuerden que estamos degradando, ¿no? Estamos quitando de todo. Entonces, libera una ribosa, vamos a tener una hiposantina, de hiposantina. Después, por medio de esta enzima súper importante, la santina oxidasa, vamos a generar una santina. ¿Sí? Lo mismo para la guanina. Recuerden que es una purina, agua pura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La guanina, por medio de, bueno, pues una enzima que no nos soporta, vamos a generar una santina. ¿Sí? Importante, porque ambos van a desembocar en en la misma molécula de degradación, ¿sí? Es la santina. Ahora, por medio de la santina oxidasa vamos a generar el ácido úrico, ¿no es cierto? Pero también lo podemos generar, ¿no es cierto? Por medio de urato, ¿no es cierto? Que deben ser los cristales de urato, ¿no? Parte líquida, parte sólido, esas dos maneras de eliminar justamente el ácido úrico bueno, estas purinas, ¿no es cierto?, por medio de la orina, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante. Acá está, cuando hay exceso de las purinas o están dañadas, entonces vamos a entrar en el proceso de catabolismo, ¿no es cierto? Esto es importante. Si entramos en degradación o catabolismo, como lo dije antes, es porque se ha daño o hay un exceso. Con respecto al salvamento de las purinas, ahora ya no es síntesis de nuevo, sino salvamento, reciclaje. En este caso vamos a convertir una base nucleótido, ¿no?, por una transferencia de esta PRPP, ¿no? ¿Cómo vamos a entender esto, no? Bueno, acá tenemos unas tres enzimas importantes, estas las que están de colores. En este caso tenemos, por ejemplo, a la AMP, ¿no es cierto? Este AMP lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es llegar a ser adenosina y luego llegar a ser adenina, ¿no es cierto? Mientras que el IMP, ¿no es cierto?, que ya es todo un nucleótido en sí. Recuerden, mira, acá, todo esto son nucleótidos, toda esta línea son nucleótidos, toda esta línea son nucleósidos, ¿sí? Y mientras que la última línea son bases nitrogenadas. Muy bien. Entonces, si estamos en el camino del salvamento, tenemos que ver cómo es que estos nucleótidos primero se reciclaron, por así decirlo, ¿no? Se han degradado un poco y de ahí vamos a utilizar estos, ¿no es cierto?, los de abajo, los bloques inferiores, para generar los de arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que el IMP lo mismo se va a convertir en inosina y luego hiposantina y el GMP en guanosina y guanina. Lo interesante aquí, ¿no es cierto?, es que tenemos estas enzimas, por ejemplo, el APRT, que vendría a ser esta adenina, fosforibotransferasa. Ella acá va a convertir la adenina en el AMP, ¿no es cierto? Acá lo vemos. Adenina, AMP. Fíjense mucho en las flechas. Con respecto a esta enzima, la HGPRT, lo mismo, va a convertir la hiposantina en IMP o de repente la guanina en GMP, ¿sí? Importante, porque luego van a haber enfermedades que van a afectar a estas enzimas, y si les afectan, vamos a lidiar, ¿no es cierto?, con un problema justamente de síntesis de purinas también, ¿no? En este caso tenemos otra enzima, la enzima ADA, ¿no es cierto?, enzima adenosina desaminasa. En este caso vamos a pasar de
adenosina a inosina. Creo que este fue su tema de seminario, me parece, o si no, de la siguiente semana, pero también es importante que recuerden esto, ¿no? De adenosina a inosina es lo que hace la enzima ADA, ¿no? Bueno, acá les dejo esta parte, ¿no es cierto? Esto es lo que mencioné. Ahora vamos a hablar la parte clínica, ¿no es cierto?, de estos trastornos. En este caso, tenemos acá lo que vendría a ser las enzimas, ¿no es cierto? Acá el desorden, la enfermedad, trastorno, ¿no es cierto? Y acá la enzima. En este caso, la gota puede darse solo por un fallo en una enzima, no, puede darse hasta por tres defectos enzimáticos. En este caso puede ser la PRPP, sintetasa, ¿no es cierto?, que está por ahí anteriormente, la HGPRT, que también lo hemos visto, puede generar gota, ¿no es cierto?, así como la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Y esta es una enzima netamente de carbohidratos que también vamos a ver. En este caso, ¿qué es lo que le tiene que pasar? ¿Cuál es el defecto que tienen que tener estas enzimas para que pase esto, para que pase la gota? Bueno, con respecto a la PRPP sintasa, lo que tiene que haber es una actividad incrementada, ¿no es cierto? Que el defecto sería que trabaje de más, mientras que el defecto de las otras es que no haya, que haya deficiencia, ¿no? Bueno, sobre todo deficiencia, mientras que en el SCID, ¿no es cierto?, en esta enfermedad, o también llamada de los niños burbuja, ¿no?, o síndrome de la inmunodeficiencia combinada, ¿no es cierto?, lo que va a fallar es la ADA. ¿En qué falla? En que está ausente, no hay enzima ADA, ¿sí? Por lo tanto, miren, los niños están de esa manera. ¿Por qué? Porque como habrán visto, la enzima ADA, ¿no es cierto?, ayuda mucho en lo que vendría a ser los linfocitos, los linfocitos T, los linfocitos B. Dentro, ¿no es cierto?, van a ver todas estas enzimas, ¿no es cierto?, todos estos nucleótidos, y si no se sintetizan de adecuada manera y uno se acumula y el otro no hay, entonces eso va a ocasionar que la célula del linfocito caiga en una disfunción. Y si tenemos una disfunción del linfocito, ¿no es cierto?, no vamos a poder protegernos de los patógenos, ¿no? Ahorita están en cuarto ciclo, ¿no? Seguro también están viendo inmunología y hay tanto un sistema inmunológico innato, ¿no es cierto? Pero también hay otro adaptativo y el adaptativo es el que da mejor respuesta, ¿no? En este caso, los linfocitos están a base de ello, ¿no es cierto?, en la parte celular y no están, entonces va a ser muy peligroso para los niños no estar en este tipo de cámaras o cuartos, ¿no? O usar este tipo de traje. Muy bien, tenemos por acá el síndrome de Lange-Nihan, este también es súper importante, la HGPRT, que lo hemos mencionado anteriormente, lo que va a causar es justamente esta enfermedad, ¿no es cierto?, este síndrome, y es porque se va a ausentar esta, esta enzima. Acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos que va a ser un trastorno hereditario ligado al X, ¿no es cierto?, al cromosoma X. Tenemos una triada, en este caso va a haber hiperuricemia, hiper mucho, ¿no es cierto?, uri está relacionado a los uratos, a la urea, y semia, ¿no es cierto?, va a haber bastante en la sangre, mientras que vamos a tener también la coreoatetosis, ¿no?, que va a ser un movimiento de Corea. Corea es como que danza, ¿no es cierto?, coreografía, ¿no?, pero de manera involuntaria, ¿no? No sé si han visto el síndrome de Huntington, que tienden a mover su mano así o sus brazos, ¿no?, involuntariamente lo mismo, ¿no? Y el retraso mental, ¿no? Y incluso hay una palabrita que se me pasó, pero es justamente otra característica. No forma parte de la triada, pero es otro signo que tiene, que es justamente el hacerse daño a sí mismo, carnivorismo. Y bueno, pues se llevan la mano a la boca e intentan morderse, se muerden los labios con su propio diente o muerden bien feo los brazos. Por eso es que tienen que estar así, de esta manera, atados, ¿no? Incluso también en su boca les tienen que colocar algo para que no se hagan daño involuntariamente, ¿no?, con sus dientes en su propia boca o lengua. Entonces, esta es la razón de estas enfermedades. Acá tenemos otras. Tenemos acá la síntesis de nuevo de las pirimidinas. En este caso, ¿no?, lo que yo quiero que recuerden es esto, ¿no? Tenemos acá la carbamilfosfato, ¿no es cierto?, que a través de estas reacciones vamos a llegar a la UMP, ¿no es cierto?, que está la UMP y luego tenemos a la UMP. Importante acá, el precursor de las síntesis de nuevo de las pirimidinas es la PRPP, ¿no es cierto? Miren por acá está, es un ayudante, ¿no es cierto?, que es importante porque si no está este ayudante, no pasamos esta fase 4, ¿no?, esta reacción 4, pero no es el precursor, ¿sí? El precursor, ¿quién es? El carbamilfosfato, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos también cómo se genera el carbamilfosfato, ¿no?, de la glutamina, ¿no es cierto?, pasamos por esta enzima y tenemos el carbamilfosfato. Lo importante es el UMP y el UMP. Acá tenemos
Acá tenemos la síntesis de las pirimidinas, ¿no? En este caso tenemos un carbono-sulfato, el aspartato, generamos un UMP, y luego de este UMP vamos a tener el UDP, ¿sí? En este caso, la que va a dividir en dos vías va a ser esta, la UDP. También vamos a ver que va a haber más o menos de 5 a 10 veces más RNA que ADN. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿cuántas reacciones son hasta acá? Son 5 nada más, ¿no es cierto? Y además recuerden que son pirimidinas. Pirimidinas era, a ver si me acuerda, era de un anillo o de dos anillos, las pirimidinas. ¿De dos? Ya, ahí sería de uno, ¿sí? Recuérdenlo, ahorita vamos a ver por acá. Mira, acá ya estamos comenzando con un anillo, ¿no es cierto? Pirimidinas, esto es solo un intermediario. Pero cuando miramos a las purinas, todas tienen dos, ¿sí? Eso recuérdenlo bastante, si no acá voy a volver a esta diapositiva. Acá está. Pirimidinas, un anillo, ¿no es cierto? Purinas, dos anillos. Vamos a ver, estábamos acá. Ya, listo, estábamos acá. ¿Qué más tenemos? A ver, ahora sí. ¿Qué más tenemos por aquí? No, no se está compartiendo, me parece. A ver, pero bueno. Lilian, también te quería preguntar si podrías repetir esa imagen de los bloques y creo que había un número y dijiste que iba de 5 a 3, pero no te escuché muy bien eso. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, normal, cualquier cosa pregunten. Ahorita ustedes tienen que aprovechar en preguntar. Muy bien. Los bloques están por aquí. Acá está. Ya, me dicen bueno si se comparte o no. Ahorita estoy también verificando. Sí, se está compartiendo. Acá, lo de los bloques. Esto lo vamos a entender mucho más de fondo porque acá tenemos hay una parte donde vamos a aplicar solo la construcción de ADN, pero lo que yo quería recalcar es que va a haber dos extremos, ¿no es cierto? De la cadena de nucleótidos. En este caso, toda esta sería mi cadena de nucleótidos y siempre va a haber un carbono, cada azúcar va a tener sus 5 carbonos, obviamente, ¿no? Pero en los que vamos a necesitar para construir va a ser el carbono 3 y carbono 5. Entonces vamos a tener carbono en este caso 5 por acá, 3, y acá se une con el resultado que tenga el carbono 3, se va a enganchar y luego van a seguir con el carbono 5 y así. Va a crecer de esta manera, de carbono 5 a carbono 3. ¿No? O sea, los bloques se tienen que colocar solo en esa posición. Eso, no te preocupes, igual lo vamos a ver por aquí. Tenemos una diapositiva de eso. Unas 3 diapositivas más o menos de eso. Cualquier otra pregunta también me dicen, o levante la mano, que por el otro lado puedo ver si levanta la mano. Sí, Lilian, también tenía otra pregunta. Y cuando hablan de síntesis de novo, más que todo, esa expresión hace referencia a la síntesis de cualquier base nitrogenada. Bueno. Ajá, sí. Mira, por ejemplo, ya nos referimos a esta parte que creo que quedó un poco más claro. No sé, de repente sí, espero que sí. Síntesis de nuevo de las purinas, ¿no es cierto? Acá, PRPP es una adenina, una guanina, es un MP o ADP, nada, ¿no es cierto? Es algo completamente extraño, completamente diferente, algo a lo que tenemos que hacer varios cambios, y tenemos que añadir, quitar varias cosas, porque mira, añadimos, sí, este está por acá y por acá están saliendo cosas, ¿no? Entonces, mire, todos los cambios que le hemos hecho a una molécula simplemente para que sea por así decirlo, una plantilla para nuestras purinas, ¿no? Y como te das cuenta, acá no hay ningún precursor, digo, no hay ningún, algo reciclado, nada de reciclado. En los que sí hay reciclados es aquí, ¿no es cierto? En el salvamento. ¿Por qué? Para yo generar el AMP, ¿no es cierto? Que es lo que yo quiero al final, si yo quiero sintetizar por medio del reciclaje, estoy queriendo sintetizar esto, los últimos, los nucleótidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿a partir de qué lo estoy haciendo? A partir de esto, es lo que bajo, que sería adenina, hipocentina y guanina. Ah, esto sí, ¿no es cierto? Estos son cosas recicladas. Acá yo no estoy partiendo de algo extraño, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos sus propias enzimas, ¿no? Que ayudan en ese reciclaje, pero esa es la cuestión. Sí, Sí, está bien, gracias. ya. Muy bien. Nos quedamos por aquí, ¿no es cierto? En este caso, les decía que va a haber de 5 a 10 veces más RNA que DNA, justamente porque es más sencillo que generar pirimidinas, porque tienen un solo anillo, son menos moléculas, por lo tanto menos reacciones, por lo tanto es mucho más fácil tener más RNA que DNA.
Por lo tanto, construir el DNA, ya lo vamos a ver, es mucho más difícil, ¿no?, que el RNA. Tenemos al UTP, ¿no es cierto?, y al CTP, ¿no es cierto?, por acá, en la misma línea. ¿Por qué creen que están en la misma línea, no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que ser similares, además ellos van a ser parte del RNA. Otra característica, ¿no es cierto?, el desoxicitosina trifosfato, ¿no es cierto?, el desoxi-CTP, ¿no es cierto?, va a formar parte del DNA, ¿no es cierto?, y bueno, pues esto va a requerir más reacciones en sí, ¿no es cierto?, cada uno, esto también. Justamente por ello es que al final, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a trabajar es con estos CTP o los desoxi, ¿no? Pero otro dato también antes que se nos pase es acá. Tenemos acá el DTMP, ¿no es cierto?, que en verdad tiene que ver con el ácido fólico, ¿sí? En este caso el tetrahidrofolato, THF, ¿ya? En este caso, más o menos vamos a ver que es muy importante el ácido fólico, es decir, el tetrahidrofolato, en la generación de novo, miren, de las pirimidines, ¿sí? De novo, ¿no? Si no estamos consumiendo adecuado ácido fólico, ¿no?, sobre todo las embarazadas, ¿no es cierto?, porque nuestro niño también lo necesita, entonces estamos justamente arriesgando esta parte, estas reacciones. Y recuerden, no, pero ¿qué es esto? Pirimidina no es importante, pirimidina es una parte del ADN, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay fallos en el ADN, ¿no es cierto? Entonces, es importante que recuerden esto. El tetrahidrofolato, ¿no es cierto?, es importante en la síntesis de nuevo de las pirimidinas, ¿no es cierto? Por acá, ¿no es cierto? Esto es del Beines, no sé qué es del Beines. Tenemos acá una aplicación biomédica, ¿no? Esto te lo quiero dejar para que lo lean. Es más que todo fármacos, ¿no?, asociado a fármacos. Acá les ponen todas las reacciones, ya hemos visto esto, ¿no es cierto? Acá está el N5N metido en el tetrahidrofolato, simplemente un derivado de tetrahidrofolato, ¿no? Y bueno, lo principal, ¿no es cierto?, es esto, ¿no es cierto? Acá están las enzimas, las que están con E, ¿no es cierto? Y luego también vamos a tener ciertos, justamente fármacos, ¿no? Acá tenemos el metotrexato, ¿no es cierto?, aminopterina y trimetoprim prima, ¿no es cierto? ¿Ellos qué van a hacer? Van a inhibir esta reacción, ¿no es cierto? Ya no se va a poder dar la conversión desde hidrofolato a tetrahidrofolato. Y acá también, ¿no es cierto?, del desoxi-UMP al TMP, ¿no es cierto?, necesitamos la timidilato sintasa. ¿Quién va a inhibir esta reacción? La FD-UMP, ¿no es cierto?, que es un derivado de la fluorocitosina, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esta es la manera que les estoy diciendo que más o menos se graben para que reconozcan mejor una reacción enzimática y luego su aplicación en biomédica, ¿no? Reconocer la secuencia de reacciones, ¿no?, qué estamos haciendo, qué estamos generando, y luego ver qué fármacos de repente les ponen por ahí, ¿no es cierto?, que están afectando, sobre todo si lo inhiben o si lo de repente aumentan, ¿no?, la producción, ¿no? Y acá otros datos adicionales. Acá tenemos la regulación de la síntesis de novo de las pirimidinas, ¿sí? En este caso tenemos acá a la PRPP, ¿no es cierto?, y también al ATP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos muchas pirimidinas, ¿no es cierto?, lo que vamos a generar es, si hay demasiado DSTP, mucho DTTP, ¿qué es lo que queremos hacer? Como que bajar un poco la producción. ¿A quiénes les vamos a decir? A los jefes que están comentando todo esto, ¿no es cierto?, los primeros pasos. Le vamos a decir, oye, ASP o aspartato, transcarbamilasa, ¿no?, que es la enzima, o a la misma N-carbamilasa aspartato, ¿no?, a ambos, ¿no es cierto?, que detengan su producción, ¿no es cierto?, porque ya está viendo demasiado. Entonces, esta es la manera de inhibir ambas vías, ¿no es cierto?, se van contra estos dos productos, ¿no es cierto?, este producto intermediario y, bueno, pues esta enzima. Mientras que si falta pirimidinas, lo que queremos es estimular su producción de verde, ¿no es cierto?, y vamos a afectar a la PRPP. La PRPP va a decir, no, sí, tengo que trabajar más para convertirme más en ello, ¿no? Y el ATP también va a trabajar más. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los trastornos de metabolismo de las purinas y pirimidinas, ¿no es cierto? Acá tenemos las purinas, ya lo hemos mencionado. En cambio de las pirimidinas, ¿no es cierto?, tenemos a la, por ejemplo, acá. Ya, lo siento por eso. A ver, un momento. Ya, ahora sí.
otra vez se cortó. Voy a compartir de nuevo. Ya está. Entonces, con respecto a estas primidinas, ¿no es cierto? Acá tenemos cuál vendría a ser la enzima en sí defectuosa, ¿no? Mientras que por acá tenemos los signos que puede tener. Pueden tener aciduria, ¿no es cierto? O también pueden tener toxicidad, ¿no es cierto? Pero más que nada, ustedes les van a preguntar el metabolismo de las purinas, hablando de trastornos, ¿no? De enfermedades, ¿no? Porque son más comunes incluso, ¿no? La gota, el niño burbuja, ¿no? Acá tenemos como está en una de esas recámaras, ¿no? Y acá el otro niñito con el otro síndrome que está así atado de manos, incluso su cabecita. Muy bien. Ahora acá vamos a continuar con esta parte. Esta es la NDP y la desoxi-NDP. ¿Qué es esto? NDP. Hablamos de N porque vamos a hablar de un nucleótido. En vez de la N, tú la puedes poner cualquiera de estas letritas, ¿no? Que ya conocemos, A, C, G y T, ¿no es cierto? Y lo vamos a convertir en desoxinucleótidos. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar esto, ¿no es cierto? Estos van a ser desoxirribonucleósidos, difosfatos, ¿no es cierto? En este caso, vemos que la mayor cantidad, ¿no es cierto? La mayor parte de estos nucleótidos va a ser para generar los RNA, ¿no es cierto? El ARN, mientras que se necesitan mucho más, ¿no es cierto? Para generar este ADN. En este caso vamos a tener esta reacción, la tenemos acá el NADPH más y acá el NADP más, ¿no? Es similar solo que acá tiene el fósforo, no es similar a la primera diapositiva o segunda que les mencioné. En este caso tenemos acá a un ribonucleósido difosfato. ¿Ya? Ahora dice que vamos a cambiar a un desoxirribonucleósido difosfato, ¿no? Es como cambiar de bloque, o sea, un bloque que servía para formar RNA, ahora va a servir para formar ADN, ¿no es cierto? Entonces, interesante, porque lo va a hacer esta enzima, la enzima ribonucleótido reductasa. Si tú tienes acá, por ejemplo, un ATP, ¿no es cierto? Vamos a poder generar por acá un desoxi ATP. Tienes por acá un TTP, acá vamos a tener un desoxi TTP, ¿no es cierto? Interesante todo ello. Acá tenemos la enzima que va a convertir o va más bien invertir esta reacción, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá podemos ver, ¿no es cierto? Que el único cambio que va a haber justamente va a ser en el carbono 2 de la ribosa, ¿no? Esto si nos acordamos, que va a cambiar el OH por un H para generar el desoxi, ¿no es cierto? Y bueno, pues también vamos a generar la reducción por la enzima tioredoxina, que vendría a ser esta, tioredoxina reductasa. Acá tenemos un gráfico un poco más grande de todo ello, ¿no? Acá tenemos el NDP, para generar el DNDP, desoxi, va a actuar esta ribonucleótido reductasa, ¿no es cierto? Miren que después de que actúa, ¿no es cierto? Vamos a tenerla por este lado, ¿no es cierto? Y bueno, pues vamos a necesitar de otra enzima, ¿no es cierto? Para que la pueda, por así decirlo, activar, ¿sí? Y otra enzima también para que ayude de nuevo, para que esté en esta posición y pueda cumplir de nuevo esa función, ¿no? De justamente quitar un oxígeno y convertir de NDP a DNDP, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos a la tioredoxina reductasa, ¿no? Que va también a ayudar a que se dé o que se intercambie toda esta función, ¿no? Pero lo más importante que recuerden es esto, ¿no? Es la manera en que cómo nosotros cambiamos de NTP a DNTP y la razón, ¿no es cierto? Que está ahí, ¿no? Y si ya también es importante la enzima, ¿no? Esta enzima. Muy bien, empezamos con las flashcards. Ver, por acá. Les voy a dar unos 3 minutos, ¿ya? Voy a poner mi cámara, pueden, si quieren tomar agua, pueden levantarse, o si no pueden estar acá, más o menos viendo cómo pueden ser las respuestas a esta pregunta, ¿sí? Pero terminando esos 3 minutos, volvemos.
¿Está? Listo. Volvemos. Muy bien, vamos a hacer esas preguntitas, son rápidas para ver si compartimos y si no, para justamente eso, recalcar y recordar mejor estos conceptos, ¿no? En este caso dice, ¿qué enzima es la que producirá, ¿no es cierto?, que la SCID, ¿no es cierto?, de síndrome medio inmunodeficiencia, ¿no?, se ausente. Un poco más, ¿no? ¿Qué enzima se ausente y por lo tanto genera esta enfermedad? ADA. Muy bien para las que respondieron, muy bien, ADA, ¿no es cierto? Vamos a ver por acá. Encima. Siguiente pregunta, la verde, dice, la ribosa y la desoxirribosa se diferencian en la presencia de un oxígeno. ¿En qué carbono es? Carbono 2. Muy bien, carbono 2. Ay, no, se pasó. Bueno, decía Argentina, la molécula, producto del catabolismo de las purinas, que va a producir el ácido úrico y luego el urato, ¿quién cree que es? Casi se me olvidó. O más bien, ¿en qué molécula, ¿no es cierto?, desembocan el catabolismo tanto de la guanina y de la adenina? ¿En quién se unen? ¿No es la santina? Muy bien, la entiendo, ¿no es cierto? Y la última dice, si hay un exceso de GTP, entonces también habrá un exceso de AMP. No. No, al final van a ser equivalentes, ¿no es cierto? Muy bien, va a ser no. Ahora, pregunta hubiera sido, no, si hubiera un exceso de GTP, entonces, bueno, pues se acumula. No se acumula. Muy bien. Muy bien. Esta parte también es recontra importante. Sí, voy a bajar así también cámara. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Tenemos al ADN, ¿no es cierto? En este caso, lo que debemos recordar, ¿no es cierto?, es estos estudios, ¿no? Ya lo tendrán también como historia, ¿no es cierto? Tanto Rosalind Franklin como el doctor Wilkes, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es este estudio de la difracción de los rayos X, ¿no?, en 1953, y en eso proponen todas estas características, ¿no?, de la composición de las bases en sí, bases nitrogenadas, ¿no? Eh, cómo esto se relaciona, ¿no? En este caso, ellos proponen que es en forma de hélice, ¿no es cierto? Este ADN, que las bases van a ser perpendiculares al eje, ¿no? Que no va a estar todo desordenado, sino que es de manera perpendicular. ¿Qué más? Hay unos 0,34 nanómetros, ¿no?, entre base y peldaño, o sea, entre cada escalón, por así decirlo, hay esta cantidad, esta distancia. Mientras que para dar una vuelta completa, ¿no es cierto?, se necesita de unas 3 o 4 nanómetros, es decir, unas 10 bases por vuelta, ¿no? Y el ancho vendría a ser de 2 nanómetros, ¿no? Recuerden que el largo del ADN no es simplemente el largo total, sino el largo de una vuelta. Una vuelta, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿cómo se cuenta en una vuelta, no? Ah, bueno, pues es cuando esté, por así decirlo, el ADN, ¿no es cierto?, la base nitrogenada, ¿no?, esté en en el mismo lugar que el anterior, ¿no? Pero mismo, ¿no? No esté en unos grados más a la derecha, más a la izquierda. Muy bien. Ahora, tenemos acá. Todo va a estar escrito, ¿no es cierto?, en el ADN a partir de 4 letras, ¿no es cierto?, en un orden específico, ¿no? Estas 4 letras ya las conocemos, ¿no es cierto? Adenina, guanina, citosina, ¿no? Y en este caso el orden específico, ¿no es cierto?, lo va a retratar justamente el ADN. El ADN es justamente ese gran papel, gran papiro donde está todo lo que va a pasar en tu vida, por así decirlo, ¿no? Entonces solo está escrito en 4 letras, ¿no?, esas 4 letras que estoy diciendo, ¿no? Y está en un orden específico todo. Eh, Ahí tenemos tanto al gen, al exón, al promotor y al regulador. Si estos no se preocupen tanto, lo vamos a detallar mucho más en lo que va a ser la siguiente semana en nucleótidos 2, pero esto justamente es la parte de base, ¿no? Tenemos acá las cadenas del ADN, ¿no es cierto? Las características, ¿no es cierto?, de estas cadenas, ¿no?, según Watson y Crick, ¿no es cierto?, que ya produjeron este modelo cadena doble hélice, ¿no? Bueno, pues primero que son antiparalelas, ¿no es cierto?, que son paralelas en sí, ¿no es cierto?, pero no pueden ser paralelas completamente. ¿Por qué? Porque miren, una empieza en 5, termina en 3, y otra empieza en 3 y termina en 5, ¿sí?
Entonces, en vez de que sean así, paralelas completamente, están así, ¿no es cierto? Eso es antiparalelo. Otra característica, ¿no es cierto?, que están llenos de desoxirribonucleico. Por eso es que es una cadena polidesoxirribonucleico, ¿no? Tienen varios de estos, poli. Son complementarias, sí, como lo están viendo, ¿no? Acá el C se une con el G, el A con el T, el G con el C y así. Son complementarios. Van a ser diferentes, sí, ¿no es cierto? No son iguales para nada, ¿no? Pueden ser complementarios, pero no significa que sean iguales, ¿no? Y los helicoidales, ¿no? Helicoidales es justamente esta disposición, porque bien podrían estar así nada más, ¿no? Pero están enrollados, ¿no? De manera helicoidal. Ahora, Charga, ¿no es cierto? Les comentaba esto también anteriormente. En este caso, este señor, ¿no es cierto?, va a hablar acerca de la frecuencia, ¿no es cierto?, distinta entre especies, ¿no es cierto?, pero que va a ser constante dentro de cada especie. ¿Qué es esto? Habla de las bases en sí. Las bases, en un mono, por ejemplo, vamos a poder encontrar una cierta cantidad de adenina. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto será la cantidad de timina? Tiene que ser idéntico o muy similar, demasiado similar. Ahora, ¿será la misma cantidad de adenina que haya con la timina en el mismo mono? Sí, debería ser, ¿no? Pero si es con otra especie, ¿no? Por ejemplo, con un mamut, ¿no? Por ejemplo, o un elefante, lo que sea, no, ahí sí va a cambiar. Por eso que te dice, lo único que necesitas es que estemos hablando de la misma especie, no un mismo organismo, sino un mismo especie, ¿no? Entonces, eso es importante. Va a ser idéntica en todos los órganos en un individuo, ¿no es cierto? Cada célula tiene su núcleo y cada núcleo tiene su ADN y cada ADN va a ser igualito en ese sentido. No va a variar ni con la edad ni con el estado nutricional y bueno, pues varía de una especie a otra, eso sí. Muy importante que recordemos esto, A con T y C con G. Entonces vemos por acá. A con T, ¿no es cierto? Estamos por acá, ¿no? Acá tenemos el A y el C, ¿no es cierto? Ellos se van a complementar, ¿no es cierto? Recuerden que adenina y guanina son purinas, ¿no es cierto? Como son purinas, ellas entre sí no se van a unir como tal, ¿no es cierto? Pero lo que sí van a hacer es unirse con las otras dos, ¿no es cierto? Entonces acá yo me acuerdo no tengo ni idea, si también lo puedo asociar con otra, me acuerdo, CG es el nombre de una persona, en este caso, son dos apellidos, ¿no es cierto? Cusi Gutiérrez, ¿no es cierto? Vive en At, ¿no es cierto? Yo me acuerdo así, me pueden cambiar de nombre, Carlos González, vive en At, ¿no es cierto? Entonces, así estamos representando las parejas, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, porque acá vamos a encontrar, por ejemplo, en la rata tenemos 28,6, ¿no es cierto? AT, ¿no es cierto? Estas van a ser parejas, 28,6, 28,4, muy cerca, mientras que miren, más separado está 21 y 21, C y G. Entonces va a ser importante, porque ¿quiénes van a tener que ser igual cantidad? C con G, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellas se van a unir entre sí, ¿no es cierto? Y A con T, sería ilógico que las parejas que ellas siempre se van a unir entre sí, acá haya como 50 y acá haya como 20, ¿no? Eso es imposible, ¿ya? Acuérdense muy bien de ello. Entonces, A con T y C con G, no solo se unen, sino que tienen que haber igual cantidad. Muy bien. Aplicación de las enzimas. Acá tenemos, esta es la segunda parte, por así decirlo, de todas estas últimas diapositivas. Acá tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que tenemos primero una región, ¿no es cierto?, rica en A y T, ¿no es cierto?, va a ser la caja tata, y tenemos otra región que va a ser el ORI, el origen. En este caso hay una proteína de unión al ORI, ¿no es cierto?, se va a unir justamente por ahí, y eso va a dar la señal para que se desnaturalice esta AT, es decir, para que empiece a que estaban juntos, ahora se está separando. ¿Y cómo lo va a hacer? Miren, se está uniendo SSB, ¿no es cierto? En inglés van a ser proteínas pequeñas de unión en cadena. Entonces, acá se unen otros factores de formación, ¿no? Se van a generar esta horquilla. ¿Por qué decimos horquilla? Porque justamente está más separado, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a encontrar esto, ¿no? El inicio de la replicación. Entonces tenemos todo esto, miren cómo tenemos todas estas otras enzimas. La proteína de unión al ORI, ¿no es cierto? Está por ahí arriba, ¿no es cierto? Pero por acá tenemos ya a la polimerasa, ¿no es cierto? Tenemos también acá a los sentidos, ¿no es cierto? El DNA naciente, miren, de este lado, ¿no es cierto? Siempre nace en 5,3, pero del otro lado va a estar así en partecitas, ¿no? Tenemos a la helicasa, ¿no? Recuerden acá, la helicasa lo que va a hacer es desarrollamiento progresivo del ADN, mientras que la topoisomerasa va a aliviar la tensión, es decir, el ADN ya estaba enrollado, ¿no es cierto?
tú quieres justamente separarlo, ¿no es cierto? Separar estas cadenas. Entonces, ahí vas a tener la tu helicasa y rompiendo enlace tras enlace, ¿no? Entre enlace de AT con GC y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás rompiendo esos cables para generar una horquilla, ¿no es cierto? Ahí la parte que estás dejando, que aún no estás cortando, se va a enrollar demasiado, va a estar súper enrollado. Entonces va a evitar la topoisomerasa, este súper enrollamiento, ¿no? Así le llamamos, súper enrollamiento. Y bueno, pues tiene que estar ahí, trabajando junto a la helicasa, ¿no? Luego tenemos acá la primasa, ¿no es cierto? Ya, esto lo vamos a aplicar en otra imagen. Acá están las funciones, igual como resumen. Acá están los fragmentos de Okazaki. Una cadena de ADN se va a generar directamente, ¿no? De una, por así decirlo, mientras que la otra va a ser por fragmentos. Fragmentos de Okazaki que luego se van a unir por una ADN ligada. Acá está el origen, ¿no es cierto? En este caso tenemos a una secuencia de 13 más o menos pares de bases, ¿no? Tenemos todo ello. Luego tenemos, ¿no es cierto?, estos lugares de unión a la proteína del DNA, ¿no? En este caso, todo esto va a conformar el órice, ¿no es cierto? Este órice, ¿no es cierto?, bueno, pues va a tener esta cantidad de secuencia de ADN, ¿no es cierto? Y bueno, lo importante, ¿no es cierto?, es que luego va a estar justamente la caja tata, ¿no?, que va a ser referir a que es rica tanto en adenina y timina, ¿no es cierto?, y por lo tanto se puede abrir más rápido. Ahora, ¿por qué se puede abrir más rápido? Porque el A y el T solo están enlazados justamente por dos enlaces, nada más, ¿ya? Solo son dos. Mientras que si hablamos de la citosina y la guanina y hablamos de tres enlaces, es más difícil de acordar, hay que ahorrar energía, sobre todo en el organismo, es muy importante el ahorrar energía, entonces mejor cortar dos que tres. Por lo tanto, acá tenemos al ADNA, ¿no es cierto? Va a identificar el origen de replicación y luego ya vamos a comenzar con toda la horquilla de replicación, ¿no? Acá hay que recordar que la replicación va a ser bidireccional porque se va a dar de dos sentidos, ¿no es cierto? Uno va a ser hacia este lado, hacia la izquierda y otro a la derecha, pero recuerden que siempre va a ser de 5 a 3, siempre va a ser de 5 a 3, imposible hacer de 3 a 5. Semiconservativa, ¿por qué? Porque va a conservar una hebra madre, ¿no es cierto? En este caso, las hebras madres van a ser las azules, ¿no es cierto? Estas rojas que se están formando van a ser las hijas, y al final, ¿quiénes creen que se van a enrollar? Estas dos, ¿no es cierto? Estas dos se van a volver un hélice, se van a volver un ADN, ¿no es cierto? Y al final, esa nueva cadena de ADN, ¿no es cierto? Que tiene una cadena nueva y otra cadena ya preexistente, ¿no? Lo mismo. Por eso semiconservativa, conserva la mitad. Y bueno, pues es discontinua, sobre todo en esta parte, ¿no es cierto?, de los fragmentos de Okazaki. Acá tenemos lo que está sucediendo, ¿no? Acá vemos que es necesario siempre ir de 5 a 3. Las partes verdes se van a llamar cebadores o primer. Este primer, recuerden que es ARN. Ahora se dirán, ¿por qué ARN? Estamos hablando de ADN, ¿no es cierto? Que quítenlo de ahí. No, es que es necesario colocar el ARN primero. ¿Por qué? Porque el ADN polimerasa, la enzima, que va a poner bastantes bloques de nucleótidos para el ADN, ella no puede empezar si es que no han dejado nada ahí para iniciar. Tiene que haber un fragmento, un bloque que indique 5 a 3. Allá, ella mira eso y ahí yo sigo completando todo ello de 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces requiere ello. Acá tenemos las dos nombres, el hélice conductora, ¿no es cierto?, en este caso, y la hélice retardada, ¿no? Esto es, no, espérate, por acá le tengo no, por acá, acá está. Acá igual les voy a dejar un video, ¿no es cierto?, pero yo lo veo desde biología, creo, desde antes, porque es bien bonito cómo lo explica acá toda la replicación. En este caso, centrándonos en lo más importante con respecto a la replicación, hay que aprendernos sobre todo las enzimas y qué es lo que hacen, ¿no? Tenemos a la helicasa, que les había dicho que va a cortar justamente estos enlaces, ¿no es cierto? A la topoisomerasa, que está por aquí, que va justamente a evitar el super desarrollamiento. La SSB, que acá tenemos su nombre completo, ¿no es cierto? Proteínas de unión de cadena única, ¿no? Single, ¿no? Única. En este caso, lo que va a hacer es unirse, ¿no es cierto?, a las cadenas ya separadas. ¿Para qué? Para evitar que se vuelvan a juntar, ¿no? Tenemos el primer de RNA, ¿no es cierto? Un primer de RNA, pero también vamos a tener a alguien que la dejó ahí, ¿no es cierto?
ahorita vemos ello. También tenemos a la DNA polimerasa, esta ya termina en asa, recién es enzima, esto también es enzima, esto de arriba no es enzima. DNA polimerasa, ella va a ser la principal, por eso está en negrita, la principal que va a generar, colocar todos estos bloques, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, siempre de 5 a 3, siempre de 5 a 3. Y la DNA ligasa va a ser aquella que va a unir los fragmentos de Okazaki. A ver, un momento, DNA polimerasa. Ya, a ver, un momento. Ya, acá no está exactamente, pero recuerden esto. Cuando está el primer recuerden que es un ARN, ¿no es cierto? También le llaman cebador. Es simplemente un bloque de ARN. Se coloca primero, ¿no es cierto?, para que la ADN polimerasa que está por aquí a la verde pueda ejercer su camino, ¿no? Que pueda continuar. Lo importante, ¿no es cierto?, que es que la ADN polimerasa coloca bloques de ADN, ¿no es cierto? Mientras que no está por aquí, porque lo estoy buscando, no está, la ADN primasa coloca los primers, por eso es que le dicen primasa, ¿sí? Por primer, ella coloca el primer primer, o también le puede decir DNA cebador, ¿ya? Aunque realmente tendría que ser con RNA, pero igual, lo que coloca es RNA, ¿sí? Es importante eso, y bueno, pues acá tenemos los fragmentos de Okazaki que luego se van a llenar, pero siempre se van a unir, digo, pero siempre recuerden que es de 5 a 3 cómo es que se van a unir los fragmentos. Esta es la última parte con respecto a las mutaciones. En este caso tenemos ¿qué son las mutaciones? Sí, ¿no es cierto? Van a ser un cambio permanente de la información genética. En este caso tenemos que pueden ser de nivel microscópico, ¿no es cierto? Unos más o menos 2 miles de bases, ¿no es cierto? De aberraciones, es decir, de defectos, o también puede ser submicroscópico, o sea, mucho menos, ¿no? Una base a 2, ¿no es cierto? Miles de bases. También la podemos diferenciar porque pueden ser por herencia, ¿no es cierto?, somática o germinal. ¿Qué significa somática? ¿No es cierto? Es decir, que no va a pasar a las generaciones siguientes. ¿Sí? Es decir, tú tienes esta aberración en tu ADN, ¿no? La tuviste a los 3 años, 4 años, 20 años, ¿no? Pero eso, si tú tienes hijos, entonces no va a pasar, ¿sí? No pasa. Cuando es germinal, sí. ¿Por qué? ¿En qué células creen que se dan justamente los gametos? Mientras que en la somática se va a dar en qué células. O sea, las otras células que tenemos, las células somáticas, ¿no es cierto? Entonces, en los gametos ahí sí hay una importancia porque el ADN, tanto del óvulo como del espermatozoide, se van a juntar y por lo tanto sí se va a poder transmitir a través de las generaciones. Entonces, acá tenemos una diferencia somática y germinal, se continúan generaciones o no, y por lo tanto también desde qué célula o en qué célula se dio estas aberraciones, ¿no? También tenemos la variabilidad, ¿no es cierto? Tenemos que van a haber cambios, también pueden generar enfermedades o también puede generar la misma evolución, ¿no? Recuerden en la parte de la selección natural de Charles Darwin, ¿no es cierto? En este caso, hay mutaciones, eso se sabe. No hay mutaciones buenas ni malas, lo que hay es mutaciones que favorecen la supervivencia de algún grupo de especies que tienen esa mutación y otras que las desfavorecen, ¿no es cierto? Un conejo, por ejemplo, que vive en un lugar de mucha nieve, ¿no es cierto? Tiene una mutación que luego hace que su pelo sea de un color negro oscuro, a diferencia de otros que tienen color blanco, entonces lo más probable es que muera porque lo hace más visible, ¿no es cierto?, a sus depredadores, ¿no? Y por lo tanto que ya no continúen, ¿no? Entonces, recuerden eso también. Acá tenemos la referencia normal. El profesor también le gusta poner este tipo de ejercicios eh, con justamente los nucleótidos. En este caso, esta es la referencia normal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una sustitución? Es decir, una mutación de tipo sustitución, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues acá simplemente estamos sustituyendo una citosina por la timina. Ella es la que debería ser, pero se sustituyó por una timina. Ahora, dato curioso, ¿qué tipo de bases nitrogenadas son, ¿no es cierto? Son unas pirimidina, ¿no es cierto? Tiene que ser porque podemos sustituir, sí, ¿no? La célula puede estar un poco mal, un poco cansada, como para verificar eso, pero no tanto como para poner acá una purina, ¿no? Que tiene 12 anillos, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Qué más? De lesiones, simplemente cuando lo quitamos del lugar se desapareció la timina, ¿no es cierto? Inserciones, cuando vamos a agregar todo un grupo, uno más o unos 4 más, como por acá, de bases nitrogenadas, de nucleótidos, digo,
Y bueno, pues también con respecto a las repeticiones, ¿no? En este caso tenemos que acá se está repitiendo TTG, TTG, TTG. Eso es muy importante que en la enfermedad de Huntington, ¿sí? Si supera una cierta cantidad de repeticiones de un grupo de bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde recién se manifiesta la enfermedad de Huntington en personas que ya tenían esta lesión, ¿no? Enfermedades, acá como les decía, ¿no? En Huntington, ¿no? También tenemos aquí X frágil, ¿no es cierto? Tenemos a la duplicación de un gen, ¿no? En la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Tenemos la deleción de varios genes en este otro síndrome de Willis, ¿no es cierto? Más de 21 genes, 25 genes, digo, se eliminan, ¿no es cierto?, de lesión. También hay unas transposones y retrovirus que, bueno, pues hacen que estos segmentos, ¿no es cierto?, o bien se inserten o se eliminen, ¿no es cierto?, dentro del gen. Y acá tenemos otras características, ¿no? Ajá, acá está. Ya bueno, eso era lo que le decía lo de la enfermedad de Huntington, acá está, acá. Este es el gen parental y acá está el gen de los hijos, donde se va a empezar eh, a, a repetir más. Y eso es importante porque cada vez que avances de generación en generación se va a repetir mucho más. Por lo tanto, también es más peligroso porque los últimos van a ser los que van a tener justamente esa enfermedad de manera activa, ¿no? Acá tenemos el origen, ¿no es cierto? También podemos diferenciar a las mutaciones como internas o externas, ¿no? Internas pueden ser espontáneas o externas pueden ser inducidas. En este caso, internas puede ser por una depurinación, depirimidación, oxidación, metilación, diseminación, ¿no? Todo interno. Al final estamos depurinando, alguien se metió a quitar una purina, alguien se metió a quitar una pirimidina, alguien oxidó, alguien metiló, o sea, añadió un grupo metilo o alguien desaminó, quitó un grupo amino. Mientras que en las externas, ¿no es cierto?, en este caso, vendrá a ser justamente los rayos X, rayos ultravioleta, ¿no es cierto?, rayos gamma, policíclicos aromáticos, ¿no es cierto?, como estos, ¿no?, el humo, la brea, benzopireno, ¿no? Ellos afectan a quienes, al ADN, de tal manera que pueden generar mutaciones de tipo externo, ¿sí? Entonces también cuidado con ello. Mutación X, V, brea, etc. Origen de los daños. Acá tenemos tres tipos principalmente. Acá tenemos a la depurinación. Tenemos un ejemplo. Acá está una cadena de ADN. Solo vemos una base nitrogenada. En este caso es la guanina. Tenemos que se va a depurinar. ¿Sí? Se depurina. En este caso, obviamente vemos que luego ya no hay nada acá. Se perdió esta base, ¿no? Depurinación. O también llamada depirimidinación, dependiendo de qué tipo estamos hablando, de purinas o pirimidinas, ¿no? Al final se va a romper esta unión entre la base y el azúcar, ¿no es cierto? Este enlace beta-N-glucosídico, ¿no?, que hay entre la base y el azúcar. Acá tenemos este enlace, acá lo pueden leer, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese vacío se va a poder representar con guanina, adenina, citosina, timina, ¿no? Cualquiera de los otros que acabas de reemplazar, ¿no? Por este lado, tenemos a la desaminación, digo. En este caso vamos a quitar un grupo amino. No estamos quitando completamente la citosina, sino solo a uno de sus grupos aminos, ¿no? Entonces lo quitamos y ahora mira, justo lo quitamos y si ustedes se van a revisar la estructura del uracilo de las páginas anteriores, se van a dar cuenta que si quitas eso, vamos a tener el uracilo. Por eso es que son bien similares. Y eso también es una característica que no les mencioné. Como son similares, a veces uno utiliza una citosina en vez de un uracilo o al revés o con la timina y no pasa nada porque como son iguales pueden o similares digo ejercer una función casi similar. En otros casos ya generan fuertes mutaciones porque están en un lugar donde no deberían reemplazar a la citosina o el uracilo, ¿no? Bueno, ¿no? Pero esa es la razón, no son similares, no solo porque tengan un anillo, ¿no?, sino porque solo le quitas uno, le añades otro y ya está, ¿no es cierto? Ya tienes el otro la otra base nitrogenada, ¿no? Entonces acá en la desaminación se va a liberar este grupo amino, ¿no?, en NH2 y se va a convertir en uracilo. Esto se va a eliminar o se va a confundir por una timina, ¿no es cierto?, una mutación y bueno, pues va a haber acá un apareamiento uracilo-adenina, ¿sí? Eso también quiero que lo reflexionen en esta parte, ¿ya? No me acuerdo si preguntaron o no y si no lo vamos a ver, pero también es importante las consecuencias, ¿no? O sea, no solo aprendan los tipos, sino también qué es lo que pasa luego, ¿no? El dímero de timina, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Ah, ya. Dímero de timina, simplemente tenemos dos timinas y bueno, pues vamos a unirlo, ¿no es cierto? Por medio de estos enlaces
propiciadas por algunas radiaciones externas como la luz ultravioleta, ¿no? Hicieron que se juntaran estas timinas y bueno, pues tenemos este dímero, que es lo importante con este dímero, ¿no? Por medio de esta exposición a luz ultravioleta se forma este enlace, ¿no? Y por lo tanto esto va a generar una distorsión del ADN, lo puede doblar más, ¿no es cierto? Porque este enlace al final de cuentas no se va a quedar así como está presentado el gráfico, el enlace va a hacer que gire, que se doble, ¿sí? Entonces por lo tanto ya estamos distorsionando la estructura del ADN. Con respecto a la reparación, ¿sí? Si hay mutaciones, tiene que haber reparación, ¿no es cierto? Esto también es muy importante, incluso más importante que lo anterior, ¿no? El otro es para clasificar, etcétera, ¿no? Esto es más para entender, en este caso acá una parte introductoria, tenemos acá que la integridad de esta información genética, ¿no es cierto?, va a hacer que funcione bien, ¿no es cierto?, la célula y por lo tanto también se transmitan los caracteres adecuados, ¿no? Por eso tenemos que estar al pendiente de que si hay algo que muta, tenemos que repararlo. Entonces, para ello, en el chequeo, ¿no es cierto?, va a ser no solo para la reparación del daño, sino también para la replicación de una DNA polimerasa 3 endonucleasa, ¿no? Esto, ¿qué es esto? Ahí lo vamos a ver al lado derecho. Problemas de la reparación, ¿no es cierto? Esto puede causar, ¿no es cierto?, o puede estar en el ciclo celular, en la apoptosis, también puede generar enfermedades degenerativas, envejecimiento, cáncer, ¿no? La apoptosis es sencillo de entender, ¿no? Porque si hay un problema de la reparación de una célula y no se puede reparar o algo por ahí, entonces la célula ya, no, me muero, ¿no? Me muero fisiológicamente. Recuerden que la apoptosis es la muerte programada, ¿no es cierto? Es la fisiológica, mientras que la necrosis es la muerte no programada, más desordenada y por lo tanto la que se da en otras circunstancias, ¿no? La apoptosis es allá, no está sucediendo conforme a los planes, entonces lo mejor es retirada, protocolo apoptosis, todo fisiológico, ¿no? Muy bien, y bueno, pues si no, también puede generar estas enfermedades degenerativas. Muy bien, con respecto a esto, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? Acá hay algunos pasos, ¿no? Pero es importante conocer que más o menos hay más de 150 genes, ¿cierto? Varios de estos van a formar complejos proteicos, ¿no? Vamos a tener a los llamados sistemas de recombinación que van a ser sensores moleculares, ¿no? Como sensores, lo que van a tener como objetivo es velar por la homología, ¿no? La igualdad, por así decirlo, de los genes de reparación que esté conservada en la evolución, es decir, que se mantenga todos en orden, ¿no? Los pasos, acá tenemos. Uno, tenemos que reconocer el ADN, glucosilada específica. ¿Qué es esto? Bueno, acá tenemos a nuestro ADN, ¿no es cierto? Y mira, acá pasó algo que está un poco mal, ¿no es cierto? Está dañado. Entonces, la ADN glicosidasa, ¿no es cierto? Tiene que actuar en ese lugar, ¿no es cierto? Tiene que estar ahí, va a reconocer. Después viene la endonucleasa y, bueno, pues va a estar acá en ese carbono 5, ¿no es cierto? La endonucleasa llega al lugar, al sitio AP para reparar, ¿no es cierto? Llega al lugar y mira, va a cortar el otro lado, ¿no es cierto? Va a cortar parte del otro lado del material dañado, ¿no es cierto? Luego tenemos a la exonucleasa, o también puede ser la helicasa, y va a cortar en el carbono 3, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos a la endonucleasa y la exonucleasa va a estar actuando por el otro lado. Este por el lado 5 y este por el lado 3. ¿Quién va a llegar luego, no es cierto? Va a ser la DNA polimerasa, ¿no es cierto? Que va a llenar todo esto de manera correcta, ¿no es cierto? ¿Quién era el correcto? Toda esta línea negra, ¿no es cierto? ¿Quién era el incorrecto? Es el que acaba de ser cortado, ¿no? Por eso es que ahí se le añade esta molécula, ¿no es cierto? Como una banderita, ¿no es cierto? Para decir, oye, el del otro lado, ¿no es cierto? Está mal, no debería estar ahí. Yo debería estar con esta persona, pero me han puesto a este, ¿no? Entonces, una bandera para que alguien venga a verificar esto, ¿no es cierto? Viene ADN glicosilada, endonucleasa confirma, empieza a cortar por este lado, la exonucleasa, esto es lo más importante que quiero que se acuerden también. Endonucleasa corta en el carbono 5, exonucleasa corta en el carbono 3, ¿no es cierto? Y luego viene la ADN polimerasa, ¿no es cierto? Repara, y la ligasa o ADN ligasa, obviamente liga, ¿no? Une eh, estos bloques y se acabó, ¿no es cierto? Así es como se repara. Ahora, así tan fácil, bueno, hay unos tipos, ¿no?, de reparación también. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la reparación, en este caso directa. Tenemos las mutaciones pueden ser deshechas directamente, ¿no es cierto? En este caso, mira, tenemos a la guanina, ¿no es cierto?
Y bueno, pues luego cuando reacciona con un químico, ¿no? Se va a convertir justamente en la guanina metilada, ¿no es cierto? Y eso como una bandera para ya hacer un desecho en sí. En este caso, también la podemos reparar por medio de la escisión, o sea, queremos repararlo un poco más, ¿no? Verdaderamente, entonces estamos reparando por escisión de bases, mira, escisión de bases, o por reparación por escisión de nucleótidos, ¿no? Luego por acá tenemos las reparaciones, ¿no es cierto?, de la ruptura de doble cadena, ¿no? O sea, cuando hay dos cadenas que se rompieron, podemos hacer dos cosas. Unión de extremos no homólogos o recombinación homóloga. ¿Cómo es esto? Aquí está, ¿no? ¿Qué pasa si se rompieron los dos? ¿No es cierto? Porque en el otro lado eh, solo había una base, o pueden ser dos, tres que estaban en error, pero solo de una cadena. Pero si de dos cadenas hay errores y sobre todo hay una ruptura, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si ahí nomás cortaron o habían más entre ellos? ¿No? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, esta reacción de alta energía justamente puede hacer que todo esto vuelva a su lugar, se vuelva a pegar, ¿no es cierto? Y obviamente con una pequeña mutación en el sitio de lisis, ¿no es cierto? Pero es una manera de justamente juntar esos extremos no homólogos. Mientras la combinación homóloga es con una reacción de alta energía, ¿no es cierto? Esto hace que se rompió, ¿no es cierto? Pero eh, lo que necesitamos es justamente el cromosoma roto, ¿no es cierto? Tiene que emparejar más bien con el homólogo, y de esta manera vamos a ver más o menos cómo es que lo podemos reemplazar para que sea casi lo mismo, ¿no es cierto? Acá. Ahora sí, esto también es una fija de fijas, ¿no es cierto? Esto es los tipos de reparación, ¿no? Los más importantes son los que más hacen énfasis. En este caso tenemos al VER, al NER y al MMR. ¿Ya? Acá en rojo están sus nombres de por qué se llama así. VER es por base, escission, repair, no reparación de una escisión de base, o por escisión de una base. El NER es reparación por escisión de un nucleótido o de nucleótido, y el otro reparación por mismatch, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que tenemos acá? El VER más o menos va a reparar la escisión de una base, ¿no? Mientras sea menos de 2 nanómetros, lo repara por medio de esta reparación de tipo VER, ¿no es cierto? De tipo base. En este caso, ¿cómo hace? Hay una depurinación espontánea. Vamos a hacer acá un zoom. En este caso, tenemos que acá hay algo está ahí escribiendo. Ya. Tenemos acá una desaminación que va a convertir una base de citosina en uracilo, ¿no? Mira, acá tenemos un uracilo y acá tenemos un guanilo. ¿Qué pasó? Acá debe estar una citosina, ¿no? Pero se convirtió en, este, en uracilo, ¿no? Entonces, este nucleótido, ¿no es cierto? Sin la base, ¿no es cierto? Se va a detectar, ¿no es cierto? Se va a tener que eliminar este uracilo, se va a dejar este lugar así vacío, se va a tener que eliminar, ¿no es cierto? Se va a cortar, ya sabemos con quiénes se corta, ¿no es cierto? Ya también sabemos quién es la banderita, ¿no? Y luego vamos a tener que completar esto, ¿no es cierto? Con el otro, ¿no es cierto? Si acá es guanina, al otro lado es citosina. Entonces lo completa con el DNA polimerasa, luego vienen las ligasas y nos une, ¿no es cierto? Entonces, así es como se repara esto, ¿no? De tipo VER. Pero cuando es reparación de tipo NER, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Esto sobre todo es cuando hay varias bases, ¿no es cierto?, que se han dañado, ¿no es cierto? Por eso se dice nucleótidos, no es una base, sino nucleótidos en sí. En este caso, lo que tendríamos que ver, ¿no es cierto?, es que lo más probable es que haya sido que el ultravioleta haya generado dímeros de timina y por lo tanto haya un daño con distorsión física. Miren, acá se unieron las timinas, se tienen que juntar, por lo tanto miren cómo arquean todo este ADN y mira cómo separan, todo feo, ¿no? Entonces, además ni siquiera estas timinas ni siquiera se unen a las ADN como si lo están haciendo los otros compañeros, ¿no? Entonces, lo que debemos ver, ¿no es cierto?, con ello, es justamente separar todo esto, ¿no es cierto?, ver la horquilla, separarlo, ¿no?, cortarlo como tal, ¿no es cierto?, obviamente con las otras endonucleasa y exonucleasa, ¿no?, en 5 y en 3, y de ahí ya otra vez con la ADN en polimerasa, ¿no?, reparar todo ello, ¿no? Esto, la siguiente parte es como que similar, pero hay que entender por qué, ¿no? Y acá recuerdo que se da por esa timina, ¿no? Digo, dímero de timina, por ejemplo. Mientras que el MMR, ¿no es cierto?, el mismatch repair, en este caso tenemos la reparación de por desigualdad. Tenemos que esto se da cuando el DNA se va a replicar recientemente y hay una cadena nueva y una cadena antigua. Es decir, acá tenemos al ADN nuevo y un ADN molde, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto? A ver, acá. Voy a poner esto por aquí. Ya.
El metilo, la verdad, tiene varias funciones, no solo es para desechar, sino también nos sirve como bandera, y lo vamos a ver más adelante, pero esta es una de las funciones que quiero que ya se la aprendan, ¿no es cierto? En este caso, vamos a poder identificar a la cadena antigua, ya que tiene un grupo metilo, es decir, si uno se confunde, no sabemos cuál es con cuál, no sé a quién seguir, si a la guanina o a la timina, ¿no es cierto? Porque se acaba de producir esto recientemente, ¿no es cierto? Entonces, la que tiene aún CH3 es una cadena antigua, ¿no es cierto? O sea, por ahí, por algún lado tiene CH3. Entonces, es cadena antigua. Entonces yo corto todo el pedazo de la nueva, ¿no es cierto? Y bueno, pues reparo, ¿no es cierto? Lo reemplazo con el ADN y listo, nada más, ¿no? La proteína sellada y nada más. Esto es justamente, ¿no? Reparación sabiendo quién es la antigua porque hay un CH3, un grupo metilo cerca en la cadena antigua. Acá está en gráficos, nada más, ¿no es cierto? Para que lo puedan ver de manera más visual, ¿no es cierto? Acá sí tiene grupo metilo, entonces la hebra antigua, ¿no es cierto? Y será la referencia para reparar. Acá están las enfermedades, en resumen, ya esta sería la última diapositiva. En este caso tenemos por aquí, ¿no? Bueno, primero esto, en este caso, esto, recuerden que los cuadros morados son del Harper, ¿sí? En este caso tenemos que las enfermedades por los efectos de la reparación vendría a ser uno por unión de extremo, no homólogo, NHG. Acá lo ha clasificado bastante bien, ¿sí? Son bastantes tipos de reparaciones que pueden haber, ¿no? Por ahí vamos a ver que encontramos a las que aún conocimos, la NER o la BER o la Mismatch Repair, ¿no es cierto? Por emparejamiento, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá tenemos las enfermedades que causan si es que no tenemos bien estas reparaciones. En este caso, la xerodermia pigmentosa, ¿no es cierto? Acá está. Eso se va a dar cuando no hay un error en esta reparación de tipo NER, ¿no es cierto? O el síndrome de Cockayne o la tricotiodistrofia. Acá tenemos las imágenes, ¿no es cierto? Lo mismo con el caso de cáncer colorectal, etc. Acá. Tenemos, por ejemplo, al síndrome de Cockayne, ¿no es cierto? Habíamos dicho que esto se va a dar justamente por un fallo en el ER, ¿no es cierto? Lo mismo que la tricodistrofia y la xerodermia pigmentosa, que está así en amarillo anaranjado. Entonces, haciendo un poco de énfasis en ello, ¿no es cierto? Lo que vemos acá en este síndrome de Cockayne, ¿no es cierto? Que tienen este fenotipo, no los pacientes, es que a través del rayo ultravioleta, ¿no es cierto? Lo que se ha generado es, miren por acá, ¿no es cierto? Timina, se generó un dímero de timina, ¿no es cierto? Y bueno, pues esto lo que va a hacer es que nosotros tengamos que reparar por medio de tipo VER, no, de tipo NER, tengamos que reparar ello, ¿no es cierto? Pero a veces se logra y bueno, pues hay un daño al final en el ADN, ¿no? Pero es por medio de reparación de tipo NER. ¿Qué tenemos por acá? Xeroderma pigmentosa, ¿no es cierto? También estamos por aquí, ¿no es cierto? Ultravioleta, luz 1, endoviolatimina, ¿no es cierto? Y entonces al final genera mutaciones en todas las células, en la mitosis, ¿no? Y miren, estas personas no pueden estar así en contacto ya con la luz en sí, porque toda la piel se empieza a necrosar, necrosa, todo es tejido necrótico ahí, tiene que haber varias reparaciones constantes, ¿no? Todo es porque se está generando apoptosis tras apoptosis tras apoptosis. Con respecto a la tricodistrofia, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con algunas anormalidades un poco del cabello, a simple vista quizá no se note, ¿no es cierto? Pero luego si lo ven a la microscopía, sí, ¿no? Y esto otra vez se repara por el nervio. Con respecto al cáncer colorectal no hereditario, hereditario no polipósico, ¿no es cierto? Acá también esto se va a dar, ¿no es cierto? Por esta última, ¿no es cierto? El mismatch repair. Bueno, pues el cáncer, ¿no? El cáncer de mama también puede justamente darse. En este caso, acá tenemos al ver, al NER, ¿no? Y acá, por ahí el cáncer de mama. Lo perdí. Ya, pero ¿por qué está? Acá recuerden ver esta tabla, seguro sobre todo en las enfermedades que recuerdan a las que hacen más énfasis, por lo tanto, por lo que digo, son más frecuentes también, ¿sí? Sobre todo la de Cockayne, colorectal, xerodermia pigmentosa y el cáncer de mama, ¿no? Y de ahí ya quizás algunas otras. Y bueno, pues este es el resumen, ¿no? En este caso tenemos, me parece que también es un cuadro del Harper, tenemos acá los agentes que dañan el DNA, ¿no es cierto? Todos ellos, estos van a ser los agentes, rayo ultravioleta, etcétera. Las lesiones que van a ver, los cortes, miren, cortan dos cadenas incluso, ¿no? Acá generan dímeros de timina, ¿no es cierto? Corta solo una cadena, etcétera, etcétera.
Y acá tenemos las vías de reparación, ¿no? Lo podemos reparar, ya, mutó. ¿Cómo lo puedo reparar? Con NER, con VER, con MMR y así, ¿no es cierto? Y bueno, pues, ¿qué te ofrece a la reparación? Y terminamos. Solo quedarían estas preguntas, ¿sí? Vamos a ver cuántos son. Ya, muy bien. Vamos a terminar con esto. A ver, ¿quién se acuerda? La ver, en este caso, dice, según Chargaff, dice que si tenemos un 60% de adeninas, ¿no es cierto?, en una especie, ¿cuánto sería el porcentaje aproximado de timinas, ¿no? Recordando que al final todo debería ser un 100%, ¿no? ¿Sería 60, 40? ¿Cuánto sería? 40. 40. Muy bien. Ya acá no tengo esto, voy a hacerlo por acá chiquito. Voy a seguir compartiendo. Ya está. Ahora sí. Listo, 40. Muy bien. 40%. ¿Qué más tenemos por acá? La función del ADN primasa. Sí, se los dije también. ¿Cuál es la función? O la RN primasa también. ¿Cuál sería eso? ¿Mm? Tenía que ver algo con el primer o los cebadores. Ajá, primer, ¿no es cierto? Colocar el primer, que es el cebador. Ajá, es el cebador y bueno, pues este va a ser el que continúe. Por eso yo le digo que revisen este videito. Creo que lo tengo por ahí abierto, a ver un momento. No lo abro. Es bien bonito. De repente ya lo vieron para su clase de biología, para repasar. A ver. Ah, acá está abierto también incluso. A ver, se lo voy a compartir. Ujú. Ya está. Y bueno, pues acá está. Acá está como lo explica todo bien bonito. Solo son 7 como 48 segundos. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3', la 3' libre. Ajá, acá está lo que le decía, ¿no es cierto? El cebador, ¿no es cierto? RNA cebador, RNA primasa, ¿no es cierto? Coloca el primer, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí ya continúa la ADN polimerasa. Que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando. Ujú. Ahí va a estar. Ahí vamos a ver. Bueno, tengo adelantar la velocidad, pero ahí vemos, ¿no es cierto? Cómo es que trabaja. Ajá. Y ahí te van a explicar todo bien bonito, ¿no? Incluso te van a hacer una similitud cómo pasa en las bacterias, ¿no? Solo es esa cantidad. Entonces, les recomiendo que los miren. Vamos a continuar siguiente, con la siguiente preguntita. A ver. Ya. Ya, la función, ya me lo dijeron, ¿no es cierto? Está acá. Colocar los primeros nucleósidos, ¿no es cierto?, de ARN para que luego la ADN polimerasa pueda trabajar bien, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Siempre recuérdenlo de 5 a 3, ¿no? Y bueno, recuerden ponerle 5' a 3', ya, muy bien. La xerodermia pigmentosa, a ver, ¿se acuerdan? Dice, se da por una alteración en el mecanismo de reparación. ¿De cuál? Recuerden que hay, los más conocidos son, o al menos lo que más nos hacen énfasis en la clase de bioquímica, vendría a ser el NER, VER y el mismatch repair, MMR. ¿Cuál creen que sería el que está fallando en la xerodermia pigmentosa? Ajá, sí, sí, sí. Acá está el NER, ¿no es cierto? Recuerden acá. NER está de este colorcito, ¿no es cierto? Y lo podemos ver por acá. El NER es el que se afectó. O sea, estos errores, ¿no es cierto? Se podrían reparar por el NER, ¿no es cierto? Pero algo está fallando, ¿no es cierto? Y no estamos cumpliendo totalmente con la reparación y bueno, pues pasan estas enfermedades, ¿no? Lo mismo con todas las enfermedades. Falla algo en la reparación del tipo ver, tenemos poliposis, ¿no? Falla algo con respecto al MMR, ¿no es cierto? Que es una forma de reparar, tenemos cáncer colorectal. Ajá, ahí está el NER, ¿no es cierto? La última dice, el mecanismo de reparación ver será cuando ambas cadenas se rompieron. ¿Qué mecanismo puede ayudar aquí?
Ya, bueno, ya, la respuesta, ¿no es cierto?, es que no se da por esa razón, ¿no es cierto? Eh, no se da cuando ambas cadenas se rompen, el ver no es así, ¿no es cierto? Es de esta manera. Simplemente en una cadena, ¿no es cierto?, hay un error, ¿no es cierto? Sobre todo de eh, dímeros de timina, ¿no? Y cuando involucran a más nucleótidos en sí, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se da el error, ¿no es cierto? Pero no es cuando ambas cadenas se rompen, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen una confusión en dos cadenas, ¿no? Pero tampoco se rompen en la MMR, ¿no es cierto? Se rompen aquí, ¿no es cierto? Reversión por ruptura de cadena doble y bueno, pues hay dos maneras de repararlo, ¿no? Unión de extremos no homólogos y el otro recombinación homóloga, ¿no? Pero no se habla mucho de ello, ¿no? Acá hay que recordar estos. Eh, y bueno, pues ahí, ¿esa vendría a ser respuesta? No. Ajá, no. Muy bien. La última parte, vamos a hacer algunas y las otras se voy a dejar a ustedes para que lo puedan hacer, ¿no? Y se retroalimenten, ¿no es cierto? Esto vendrá a ser un banco, ¿no es cierto?, de preguntas. A ver, ¿cuál sería el intermediario de las purinas? ¿Se acuerdan quién era? El IMP. IMP. Ajá, muy bien, muy bien. Así todos al unísono, muy bien. El IMP. Este vendrá a ser el intermediario de purinas y que va a generar todos los derivados del AMP y del GMP. Muy bien. Acá dice, carbonos involucrados con el crecimiento de la molécula de un ácido nucleico. ¿Cuál creen que será? El 3 y el 5. Ujú. Sí, muy bien. 3 y 5. Acá, siguiente pregunta, pirimidinas. Tenemos la formación de las nuevas pirimidinas es aumentada por, ¿quién aumentará la producción de las pirimidinas? Acá, acordándonos un poco del sistema de regulación. O simplemente no se acuerden de ello, sino intenten analizar cada alternativa, ¿no? Si hay un exceso de CTP, UTP y TTP, ¿habrá se generará esto? La Sí. E. A ver, vamos a ver. Queremos, en este caso, aumentar, ¿no es cierto?, esas pirimidinas, ¿no? Para aumentarlas, ¿no es cierto?, ¿quién podría aumentarlas, ¿no es cierto?, estas pirimidinas, ¿no? La respuesta sería el aumento del ATP y GTP, ¿no? Al final eso va a aumentar ello. ¿Y esto por qué, no? También es una respuesta un poco cruzada, ¿no? Porque pirimidinas, que era A y G, agua pura, esto es purina, ¿no es cierto? La razón es porque al final, ¿no es cierto?, están unidos, ¿no es cierto? En este caso, ¿quién era la pareja de el A, ¿no es cierto?, con quién se va a unir con el T, ¿no es cierto?, la timina. ¿Y quién se va a unir con el G, ¿no es cierto?, la citosina, ¿no es cierto? Entonces, eh, si nosotros estamos viendo que queremos aumentar las pirimidinas, lo más probable es que también estén aumentando las moléculas pareja, ¿no? Su pareja. Si estamos viendo que hay como 20, 50 de las A, entonces la pareja, que es la T, también tiene que aumentar. Entonces eso también está. No se explicó como tal, pero también es para analizarlo, ¿no? Cómo se retroalimenta una pareja con otra pareja, pese a que son diferentes bases nitrogenadas, hablando de pirimidina, purina, ¿no? A ver, acá, el siguiente dice, señale la información incorrecta. Afirmación. Dice, la secuencia de bases señalará los sitios de corte para reconocer los límites exón-intrón dentro del núcleo. La formación del microRNA, ya no. Esto no lo vamos a hacer. Esto tiene que ver más con la siguiente semana. Sí, de verdad. Splicing, todo ello lo vamos a ver la siguiente semana. Son, podría ser, pero son la caja tata. Ya, esto sí lo podemos hacer, dice. La caja tata se refiere ¿a qué se referirá? Una serie de timinas y adeninas metiladas que promueven la expresión de un gen, una secuencia de ADN promotor con consenso rico en ADN purín y timina. ¿Cuál tiene que ser? Atatau, que sea final de los genes. Por biología, sí existe el atatau. Una proteína que va a promover silenciar un gen, promover o silenciar una secuencia importante para la expresión de algunos genes, para algunos genes.
específicos incluso. Eso también la verdad se podría responder con La alternativa B. pero, ajá, sí, ¿no es cierto? Acá podemos ver, ¿no es cierto? Va a ser la secuencia que va a generar justamente que en el DNA promotor no se dé consenso rico en adenina y timina. Sí, igual vamos a hacer mucho más énfasis en la caja tata. Por ahora solo sabemos que es una secuencia rica en timina y adenina, ¿no? Y por lo tanto va a servir para que inicie la replicación del ADN, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos a ver que sirve para otras cosas, ¿no? La caja tata. Muy bien, entonces ahora hemos terminado, ya hemos terminado nuestras preguntas de banco, nuestras flashcards. Han estado participando más, les agradezco eso. Vamos a simplemente terminar la grabación, ¿sí? Y les paso su post